Podemos pasar entonces a la pregunta 3. ¿Quién de los presentes quisiera responder la pregunta 3? Bueno, la tercera pregunta dice: ¿cuáles son los 4 grandes estados por los que pasó a través de su historia el Homo sapiens, que sirven para demostrar la evolución perfectible de su ego, y cómo para perfeccionar el último estado requiere despertar su simbre y desarrollarlo trascendiendo el ego? Entonces, como bien vos has explicado, doctor Petronio, mencionas que hay 4 estados que pasa en la evolución del hombre, y nos has puesto el ejemplo de que cuando hubo esa etapa de la migración y el proceso de evolución, primero los hombres empezaron a ser antropófagos, porque como no alcanzaban a veces la comida, los frutos que recolectaban o los animales que cazaban, hacían una elección natural dentro del clan, por decirlo de esta manera, y buscaban al que era más débil y lo mataban y tenían que consumirlo. Esa era la etapa de las pinturas rupestres, cuando había la recolección y las cazas. Después pasan una evolución y llegan a lo que es ser esclavista, donde ya se empiezan a mover y tienen que luchar de repente con otros clanes, y el clan vencedor somete al clan vencido para forzarlos de alguna forma a buscar o hacer los trabajos pesados, ¿no? Hasta agotarlos y de repente causarles la muerte. Y deduzco también que en algún momento a esos clanes que eran conquistados, de repente los que morían todavía se seguía manteniendo la etapa de antropófago y se los comían. Después viene la tercera etapa que mencionaste, que es la etapa colonialista, donde ya se siguen abonando aún las prácticas esclavistas. E incluso se menciona que en ese tiempo todavía había la antropofagia. Y los pueblos que eran conquistados, y acá entran a tallar mucho lo que es ya las religiones, porque si hacemos memoria, cuando iban a conquistar pueblos, territorios, iba la espada con la cruz. Y testigo de eso somos que vemos en las plazas principales de las ciudades, frente al municipio está un templo, ¿no?, católico. Entonces es una muestra de que todavía en ese momento la ley del más fuerte, ¿no?, las monarquías, imponer a través del miedo, y sometían siempre el más fuerte al más inferior. Y la cuarta, esta evolución del ego que me mencionaste como civilización, como humanidad, se ha dado con los derechos humanos. Y esto ha sido desde la Revolución Francesa, que tratan de alguna forma u otra querer equiparar, igualar, para que no haya ese tipo de esclavismo, ese sometimiento de monarquía, que si bien es cierto está avanzando, todavía está en crecimiento, porque vemos cómo se están llevando actualmente, hoy por hoy, no solamente en el Perú, sino en otros países, las políticas con respecto a esto de los derechos humanos. Y no es irrisorio decir que a veces tienen más derechos los que actúan de manera delincuencial que las personas que tratan o intentan de hacer el bien. Entonces estamos madurando, estamos creciendo, y acá es importante tomar conciencia de lo que ya se está mencionando del simbre, porque todavía pues persiste esto del ego, ¿no? Cuando uno llega a tener poder, o como de manera individual o de manera colectiva, se olvida de que todos somos iguales y que todos deberíamos crecer a la misma velocidad, quizás. Es lo que yo puedo entender. Y si de repente hay algo que estoy equivocado o me falta, de repente para que alguien de vosotros me dé más luz al respecto. Gracias, más bien, doctor Petronio, por la intervención. Muchas gracias, Juan Enrique, por tu respuesta
La he escuchado muy entrecortadamente, o sea que es muy probable que se me hayan escapado alguna parte del entendimiento. Pero sin embargo, yo quisiera invitar a los miembros del Diplomado 2025 a que si tienen algo más que agregar antes de que yo pudiera tratar de cerrar la respuesta de la pregunta 3. Sí, doctor Petronio, lo escuchamos muy bien a Juan Enrique, y yo creo que ha resumido lo que vos explicó, lo que dice en la memoria. Es cierto, se pasa por 4 estados evolutivos. El primero es, se puede decir, instintivo, primario. Una segunda etapa, algo emocional, tribal, un ego tribal. Luego un ego racional. Y finalmente, yo creo que debemos comprender que surge la necesidad de trascender al ego, no eliminarlo, sino controlarlo, integrando pues toda esa integración mente, emoción, conciencia superior. El ego es necesario para nuestra identidad, pero es limitado y potencialmente conflictivo. El simbre es la capacidad de trascender a esa limitación. Eso es lo que podría agregar el doctor Petronio. Bueno, muchísimas gracias, José Raúl. Vuelvo a decir que soy como un minusválido porque no te he podido entender. La voz es muy entrecortada, igual que con Juan Enrique, es muy entrecortada, pero creo que ustedes tienen la idea básica de la respuesta de la pregunta 3. Solamente quisiera añadir algo que no fue dicho tal vez en la exposición magistral de este punto. Es que el punto lo que quiere es demostrar en grandes periodos de la vida de la especie humana el progreso que hemos tenido del ego salvaje que traía el homínido que dio origen al Homo sapiens, de la antropofagia, pasar a la esclavitud, al colonialismo y a los derechos humanos como grandes rasgos de progreso. Sin embargo, si ustedes algunos han estudiado un poquito en detalle la historia, hemos tenido retrocesos y avances y retrocesos que son como mini componentes de estos grandes rasgos. Han habido épocas en la historia donde uno puede decir, estamos mejorando, pero de pronto en la historia misma dice, no, lo que se mejoró se echó al traste y estamos ahora empeorando. Y muchos empiezan a decir, entonces todo lo que usted está diciendo no vale porque hay retrocesos que invalidan todo. Sobre todo en el último cambio, el de los derechos humanos, porque pues los derechos humanos que nacieron, se iniciaron después de la Revolución Francesa, pues por ejemplo un retroceso grandísimo fue la época de la Segunda Guerra Mundial.
donde el mundo entero pudo ver el holocausto de, no sé, 60 millones de judíos. Entonces allí, ¿dónde quedaron los derechos humanos? O ahora, con lo que está pasando en Irán, en lo que está pasando con el Hezbollah y los judíos, lo que está pasando en Colombia con los guerrilleros que secuestran niños y niñas y los violan, lo que está pasando con el crimen organizado, en la trata de blancas, en el tráfico de narcóticos que son hasta mortales. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos retrocediendo y quiere decir que todos estos ejemplos no son válidos. En realidad, eso es pensar un poquito negativamente, porque lo que vale es la curva regresiva, hablando en términos estadísticos, no los componentes de altibajos dentro de la curva regresiva. O sea, la regresión es la que marca la tendencia, y la tendencia es evolutivamente perfectible. Lo que pasa es que está hecha de componentes de más y de menos, de más y de menos, pero al final vamos mejorando con respecto a lo que éramos antes. Entonces, esto en realidad es importante tomar en cuenta. Ahora, nosotros hemos denunciado y vamos a seguir insistiendo más adelante en el diplomado de que los mismos derechos humanos que se preconizan sociológicamente, incluso por hombres idealistas o por grandes normas dadas por ejemplo, Immanuel Kant, etc., tienen el problema más grande en la realidad de que esto no se está aplicando correctamente, porque el hombre todavía no ha podido aplicar lo que inteligencia espiritual llama simbre. El simbre existe ya en todos los seres humanos, pero no se ha podido identificar, que ya no es parte del ego. Se confunde con el ego, y dentro de esa confusión no hay un desarrollo claro, y no se puede trascender el ego porque no se sabe con qué trascenderlo. Todo el mundo habla, hay que trascender el ego, pero nadie dice cómo y con qué. Entonces, ante esa confusión, caemos nuevamente en que los derechos humanos tienen retrocesos y tienen avances y retrocesos continuamente. Por eso es que nosotros insistimos en la necesidad de diferenciar ego de simbre. Por eso decimos que el simbre es el que debe de liderar la nueva espiritualidad del siglo XXI. Esto lo vamos a ver con más claridad y más detalles durante el resto del diplomado, para que podamos algún día decir que las Naciones Unidas, que la OEA y que todos los organismos supranacionales
deben de incluir, así como también las políticas de las naciones, de cada nación, debe de incluir la parte espiritual del ser humano, la parte espiritual de la humanidad que conforma el país y la nación, porque sin ella no podemos nunca salir del problema del ego, porque no sabemos trascenderlo, ni cómo hacerlo, ni quién lo hace. Y vamos a tener esos grandes retrocesos. Es una lástima que Naciones Unidas no tenga en cuenta la parte espiritual. Es una lástima que la OEA tampoco y ninguna otra organización supranacional. Se habla mucho de la OTAN, pero eso es armamento bélico. Incluso ni siquiera sociología aplicada a la parte constructora del ego. Pero esa parte constructora del ego también se queda corta, porque tenemos que trabajar lo que ya es parte de la pregunta 5, el altruismo como vector universal derivado de la primera ley espiritual. Bueno, no quiero extenderme más, pero simplemente quería hacer énfasis en que los derechos humanos tienen retrocesos, pero que la curva regresiva sigue siendo ascendente. Pero dentro de esa ascendencia necesitamos identificar al yo superior, al simbre, para poder trascender la barrera del ego, que mientras el ego no sea trascendido, nunca vamos a poder depurar derechos humanos. Nunca. Tenemos la obligación de incluir la espiritualidad dentro de la medicina, dentro de los derechos, de las leyes, de los abogados, dentro de la educación, de los colegios y las universidades, y sobre todo dentro del pensamiento sistémico de cada ser humano, para que podamos tener un pensamiento crítico integral, no un pensamiento crítico materialista. Eso quería agregar y les dejo eso pues como un pequeño regalo de reflexión futura. Muchas gracias.